Seguimos conversando con Gedeón Santos, sus impresiones del viaje a Haití. Gedeón, me gustaría ya cerrar aquí este ciclo, en este bloque, sobre tus impresiones. Y tú hablabas sobre el comercio, la industria en Haití. Mira, usted decía que una impresión grande para mí fue ver, por ejemplo, hasta dónde llega el individualismo de los haitianos. Un individualismo que no es ideológico, es dado por su necesidad de sobrevivir, porque ante la ausencia de un Estado o de gobiernos municipales que organice las cosas colectivas, el haitiano ha tenido que sobrevivir. Así es. Pero en tantos años haciendo esa práctica individual, se ha convertido también en indolencia social. Claro. Porque tú viste en las fílmicas como ante la debacle del terremoto y los cadáveres en el suelo, la gente les pasaba por el lado y nadie hacía nada, ni se juntaban un grupo para decir vamos a ponerles una sábana, vamos a recogerlos. Fue después, cuando vino la ayuda y todo, que reaccionaron un poco ante el asunto. Bueno, esa indolencia uno la ve permanentemente allá. Allá hay unos autobuses de transporte que increíblemente andan a unas velocidades extraordinarias en medio de la población. Sin mentirte. Sin cuidar de que puedan chocar. Va lleno dentro. Entonces arriba, donde van los sacos, las cargas, también va lleno de gente, incluyendo ancianas, niños. Qué barbaridad. Y van a una velocidad que ni un carro podría soportarlo. Y normalmente hay accidentes y a veces hay un cadáver y nadie los dura a tiempo ahí sin que nadie los recoja. No tiene doliente. Porque parece que tantos años de dolor, de dolencias, de crímenes y de crímenes, la muerte es algo como cotidiano para muchos haitianos, sea la muerte violenta o la muerte por razones de enfermedad o lo que fuera. Por hambre, y parece que esto le ha generado una indolencia que no es producto, que no es, digamos, buscada por ellos, es producto de una situación que les ha venido histórica. La muerte es una compañera cotidiana. Una compañera cotidiana, y el dolor también. Por lo tanto, entonces se nota esa indolencia que para nosotros sería algo atroz, ver cosas que a ellos es algo muy normal. La otra cosa que me impresionó fue ver barrios de personas que invirtieron el equivalente a 15 o 20 millones de pesos en una porque casa. hay grandes ricos en Haití, ¿verdad? Sí, pero en este caso no es un país lleno de pobres. No, pero estamos hablando en el trayecto hacia Gonaïves, y el mismo Gonaïves, estamos hablando en una ciudad sumamente pobre. Y tú ves esos barrios de casas de 15 o 20 millones de pesos, que aquí sería de un rico o de una clase media alta. Sí. Pero entonces tú ves la casa, ¿verdad? Y muchas casas. Majestuosas, porque además los haitianos son muy majestuosos. Les encanta las cosas de grandilocuentes, ostentaciones así de casa. Pero entonces la callecita es estrechita, no tiene acera, no tiene contenedor, no hay poste de luz, son varas que ellos paran y pasan el tendido eléctrico, que son cables finitos, y tú ves la luz que es bajita, pequeña, por falta también de que no hay ni siquiera una urbanización. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿cómo tú inviertes esa cantidad de dinero? Y no se te ocurre primero organizarse colectivamente y decir, vamos a delimitar lo que es la urbanización de este barrio, calles, tamaño de las calles, aceras, contenes, drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. No se les ocurre. Se les ocurre individualmente, se ganaron su dinero, individualmente lo invierten en una casa, individualmente la viven, pero a nadie le importa la parte colectiva. Para muchos, sobre todo de la extrema derecha, esta situación que hay en Haití se debe a que son unos negros de origen africano que no saben bregar con el orden. No hay manera que estos negros africanos que están del otro lado pues se organicen, pues vivan una vida civilizada. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver la raza, el origen africano de los haitianos? ¿Qué tiene que ver la cultura de los haitianos en todo esto? ¿Cuál es la explicación de todo esto? ¿Es por negros, por tener origen africano que viven así? Bueno, antes de responderte, déjame decirte que vi una entrevista a uno de esos señores de la derecha dominicana, anti-haitianos, y el periodista muy acuciosamente le preguntó, ¿usted ha ido a Haití? ¿Y qué dijo? No. Y a partir de ahí yo sentí leyendo la entrevista que se había caído la entrevista. Pero claro, porque después de decir todo lo que dijo, el hombre no había ido a Haití. Bueno, pero nada, eso es una digresión. ¿Cuál es la explicación? Mira,
si obviamos la parte histórica de su revolución y de lo cruel que fue, y cómo arrasaron con lo que eran los campos productivos de caña y con los técnicos llamados a dirigir esas plantaciones luego y los mataron, etcétera, por la situación que se dio en la Guerra de Independencia, vamos a obviar esa parte. Claro. Y nos vamos a ir a la parte contemporánea. Sí. Las dictaduras después de la ocupación norteamericana. En los dos países había una situación parecida. Cuando se va la ocupación, los norteamericanos de aquí y se van de allá, éramos más o menos países equivalentes. Y ellos mejor que nosotros. De hecho, ellos nos llevaban ciertas ventajas. Sí. La diferencia esencial estuvo en que aquí se desarrolló una dictadura de carácter capitalista. ¿Qué significa? Una dictadura que hacía la acumulación de capital, pero para invertirlos en fábricas, en bancos, en agencias de seguros, en todo, es decir, Trujillo, carreteras. El dinero que se robaba en forma de acumulación, lo invertía en bienes productivos para el Estado, que eran de él, porque él veía el Estado como algo de él, pero lo invertía. Los Duvalier, en cambio, se robaban el dinero con forma de acumulación, pero lo invertían en yates, en helicópteros, en viajes a Francia, en grandes bodas, castillos. En castillos. Es decir, la diferencia, allá se desarrolló una oligarquía, digamos que atrasada. Capitalismo oligárquico. Un capitalismo oligárquico muy atrasado. Y aquí se desarrolló un capitalismo, digamos que de dictadura. Autoritario, pero digamos que desarrollista, desde el punto de vista del Estado. Hay que entender que Trujillo aquí desarrolló todo el sector comercio, todo el sector industrial y todo el sector bancario, incluso el sector de exportación. Entonces, esa es la gran diferencia. Allí no hubo fábricas, no hubo nada, y aquí sí. Entonces, allá sigue prevaleciendo el criterio colonialista francés de la plantación. Si yo tengo una finca que lo que hago es tener unos obreros allí, no me interesa ni educarlos, ni que se organicen, ni que funcionen, ¿verdad?, como un colectivo, sino que los tengo trabajando para yo sacar, pero yo vivo en Miami o vivo en París. Sí, y mi impresión fundamental en Haití fue que este es un país que tiene sus raíces culturales, que ama su tierra, que quieren, que se creen haitianos y que se sienten bien siendo haitianos, que trabajan muchísimo y que se levantan en la mañana a progresar y a invertir lo que ganan, pero que no tienen un Estado o un ente colectivo que los organice. En el caso de Haití, no es un problema de un Estado fallido, es la ausencia del Estado en las comunidades, que es incapaz de organizar esa sociedad y esos esfuerzos individuales convertirlo en esfuerzos colectivos y en desarrollo económico. No es un Estado fallido, dices tú, Gedeón, sino la ausencia de un Estado. Eso me parece muy buena reflexión, Gedeón. Sí. Muy bien, muy bien. Gedeón, te pido tu permiso, pero ya quiero que pasemos entonces en el próximo segmento a hablar sobre República Dominicana y Haití, a ver qué cosas podemos, ¿verdad?, qué puedes tú aportar en esta construcción de una política hacia Haití. Nos vamos a la pausa y ahora viene una parte interesantísima, la reflexión para la construcción de una política hacia Haití. Vamos a ver eso. Quédense ahí.